La presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca allanar el camino para la reelección. La jefa de Estado, encuestas en la mano, está pensando más en el día después del 10 de diciembre, posterior al 10 de diciembre, más que en la propia elección por estos momentos. Y esto explica la andanada que ha iniciado, la escalada contra un sector del sindicalismo. Cristina Fernández de Kirchner evalúa por estas horas que el mayor problema que podría tener un segundo mandato está vinculado con la fortísima capacidad de movilización y protesta de algunos sindicatos. Le apuntó muy fuerte al sector de los combustibles, un sector en el cual talla y mucho un hombre ligado a Francisco de Narváez, pero donde también tiene fuerte capacidad de movilización, sobre todo el hijo de Hugo Moyano, Pablo Moyano, que es un hombre que está en condiciones, a partir del sindicato de camioneros, de interrumpir, si quiere, el abastecimiento de combustibles en el país. Queríamos repasar un poco las últimas declaraciones, los últimos discursos que hizo Cristina Fernández de Kirchner y también ciertas respuestas que se insinuaron de parte de la CGT, de hombres que son por estas horas manos derechas de Hugo Moyano. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la presidenta, en un discurso muy duro en José Cepaz, señaló que quienes incurren en prácticas extorsivas son los dirigentes gremiales de los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos y que han logrado buenos salarios. Esto cayó muy mal en un sector de la CGT. También Cristina señaló que una organización sindical que solo se preocupa por sus afiliados, aunque para ello deba perjudicar al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato, dijo la presidenta, para transformarse en una corporación. Y no solo eso, Cristina también en su discurso señaló estar cansada, dijo la presidenta, de los que dicen ayudar y vivan el nombre de Cristina, pero al otro día hacen exactamente todo lo contrario. Según fuentes allegadas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también su vocero extraoficial, el periodista Horacio Berbisky, esta última frase estuvo dirigida directamente a Pablo Moyano, el hijo mayor del secretario general de la CGT, quien mantiene también alguna distancia con su padre. Es un hombre de acción, Pablo Moyano, y 3 días después de que Cristina pronunció este discurso, bloqueó las plantas de combustibles de todas las petroleras del país. ¿Qué respuestas se insinúan por el lado de la CGT a este discurso de Cristina Fernández? Moyano todavía no dijo nada, pero mandó a decir. ¿A quién mandó? A Julio Piumato, el jefe de los judiciales y uno de sus manos derecha. Vía Twitter, Piumato señaló: en este país parece que pueden hacer política cantantes, actores, deportistas, vedettes, profesionales, empresarios, amas de casas, vagos, coimeros, parientes, jueces o fiscales, escritores, curas, rabinos, payasos, narcos, periodistas, apropiadores, apropiados, pero sindicalistas, no, dijo Piumato, un reproche muy duro. ¿Por qué? Porque la CGT está reclamando un lugar en las listas de candidatos del oficialismo. Quiere tener a Hugo Moyano tal vez encabezando la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Esto también le vendría bien al jefe de la CGT porque pretende tener fueros ante una insinuación de un avance de la causa judicial por la adulteración de medicamentos que podría terminar salpicándolo. En otro Twitter, Julio Piumato afirmó: los sindicalistas le venimos muy bien a la política cuando las papas queman. Tenemos que poner el cuerpo, la cara, pero participar no, señaló Piumato también. Y después atacó a un sector del oficialismo, directamente el hombre que es por estas horas mano derecha de Hugo Moyano. Habló de los progresimios, una conjunción entre los que se dicen progresistas y a su vez son, desde la óptica de la CGT, gorilas, es decir, antiperonistas. Dijo que los progresimios jamás entenderán al peronismo. Y también señaló que es un problema que los gorilas, dijo Piumato, reaccionen porque discriminan a los morochos. Eso está en su ADN político, no sorprende, pero lo que sí sorprende, dijo Piumato, es que los que se dicen nacionales y populares
también estén atacando a la CGT. Hay que prestarle mucha atención a este enfrentamiento entre el kirchnerismo y un sector de la central obrera. Puede ser el que inunde la escena política a partir de que la oposición ha comenzado un proceso de retroceso, se está atrincherando en algunos distritos, en especial en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno viene machacando y mucho contra las corporaciones. Ha mencionado al sector empresario, a la iglesia, a las Fuerzas Armadas, distintos sectores de la vida social y económica y política. También le apunta ahora a los sindicatos. Ahora, hay algo que está ausente en el discurso kirchnerista. Le falta mencionar tal vez a una de las mayores corporaciones que existen en la Argentina. Esa corporación es la de los políticos que vivieron casi toda su vida de los recursos del Estado y utilizaron esos fondos aportados por los contribuyentes para financiar multimillonarias campañas electorales. Otro mensaje, y para cerrar el tema gobierno CGT, que mandó Piumato a decir por parte de Hugo Moyano. Dijo, nadie se suicida, y menos la jefa, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Algunos en la Casa Rosada tomaron esta frase como casi una amenaza. Nosotros hoy vamos a analizar el escenario político, pero también el económico. Por estas horas está reunida la ministra de Industria, Débora Giorgi, con altos funcionarios brasileños. Hay un severo conflicto entre la Argentina y Brasil. Brasil trabó el ingreso de autos a su país en represalia, dijo la presidenta del Brasil, porque la Argentina está trabando el ingreso de mercancías brasileñas al país. Ya lo tenemos sentado en nuestro living a Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea, del Instituto Ieral. Bueno, un hombre que analiza y a fondo la problemática entre la Argentina y Brasil. Vamos a estudiar todo este tema con Vasconcelos en minutos más. Y también para el cierre, una entrevista con el politólogo Gabriel Puricelli. Bueno, ¿qué escenario internacional se abre para la Argentina? Ya venimos. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata. Cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Severo conflicto comercial entre la Argentina y Brasil. Por estas horas hay negociaciones intensas entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, y altos funcionarios brasileños. Pero queríamos entender un poco más este conflicto a partir de que Brasil decide una represalia comercial contra la Argentina. Lo tenemos al economista Jorge Vasconcelos. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. Bueno, indudablemente Brasil es un mercado importantísimo para la Argentina. ¿Cómo se puede cuantificar esto, Jorge?
Bueno, de hecho, si uno mira el sector más importante que está en conflicto hoy, a partir de los litigios, el sector automotriz. El sector automotriz en Argentina no se concibe sin Brasil, ya sea porque el mercado brasileño absorbe un porcentaje muy alto de nuestra producción, como porque a su vez cada auto que se fabrica en Argentina lleva muchísimas partes, muchísimas piezas de origen brasileño. Es un movimiento constante. Para darte una idea, el año pasado Argentina fabricó 716.000 autos, importó piezas, partes por $12.000 por cada auto que fabricó, de los cuales $6.000 vinieron de Brasil. Y a su vez de la producción que Argentina hizo, la mitad o casi la mitad fue destinada a Brasil. O sea, no se concibe la industria automotriz sin el Mercosur, y Argentina claramente depende mucho más del Mercosur, porque tiene 40 millones de habitantes en su mercado, es un mercado chico, que Brasil. Brasil podría funcionar solo con sus 200 millones de habitantes, nosotros no podemos, o sea que está en nuestro interés, es muy importante para Argentina que este conflicto se resuelva, y no que se resuelva como una pulseada política, sino que se resuelva en el sentido de despejar trabas de aquí en adelante para el funcionamiento del comercio entre ambos países. Un punto que interesa mucho a la gente sobre este conflicto, Jorge, está vinculado con el empleo, la industria automotriz y sobre todo la autopartista es generadora de muchos puestos de trabajo, y ya hubo algunas insinuaciones de algunas empresas argentinas diciendo, bueno, paren este conflicto porque vamos a tener que empezar a suspender turnos, y eso termina en suspensión de personal, ¿no? Sí, yo creo que el sector es tan importante que en algún momento Argentina y Brasil se van a poner de acuerdo. De todas maneras, yo creo que, como decía antes, no es solo resolver la coyuntura, porque Argentina va a captar inversiones, sí, solo sí, hay seguridad de que se va a poder acceder al mercado brasileño en el futuro sin problemas. Entonces, no tiene que ser una solución de coyuntura solamente, sino una decisión que despeje el horizonte para inversiones que Argentina puede captar, pero que las capta pensando no solo en el mercado interno argentino, sino fundamentalmente en el mercado brasileño, que repito la relación, son 200 millones de personas contra 40 millones acá. Y la industria cada vez, la automotriz en particular, pero en general, para justificar una inversión necesita escala, o sea, no se puede justificar una inversión solamente por un mercado interno, sino para operar en distintos mercados del mundo. ¿Te parece, Jorge, que no se calibró, no se midió bien el cambio político que hubo en Brasil, que si bien sube una mujer que impuso Lula como candidata, parece tener un perfil más duro Dilma Rousseff que el que tenía Lula da Silva, ¿no? Sí, sin duda. Bajo la presidencia de Lula se acuñó el término paciencia estratégica, es decir, que Brasil aceptaba ciertos conflictos, ciertos roces, en la medida en que estratégicamente a Lula, en su proyección internacional, le servía ser el líder de una región en paz, una región sin mayores conflictos. Entonces, esa paciencia estratégica, en cierto modo, estaba fundada en la búsqueda de Lula de su proyección internacional. Dilma tiene una agenda distinta, evidentemente primero quería hacerse fuerte en el manejo de los propios problemas de Brasil. La proyección internacional no es algo que le esté preocupando a Dilma, por lo tanto, tener un conflicto con Argentina, si Brasil considera que es necesario tenerlo, no le afecta a su agenda. Por otra parte, también detrás de este conflicto están los propios industriales brasileños. La Federación de Industriales Brasileños es muy poderosa, nuclea más de 130.000 cámaras empresarias y están presionando también muy fuerte al gobierno, ¿no? Así es. Yo creo que la principal lección de aquí tiene que ser, el Mercosur tiene que funcionar como un mercado interno. No puede funcionar como un mercado lleno de trabas, que es un poco lo que plantean los uruguayos. El presidente Mujica lo ha reiterado, el Mercosur debería ser un gran mercado interno. ¿Y los uruguayos por qué lo expresan? Es decir, con libertad total para que circulen bienes y servicios. Si nosotros hoy no podemos competir con Brasil, Brasil es un país muy caro en dólares. Brasil es un país que tiene muchos problemas de competitividad. Si hoy no podemos competir con el Brasil de hoy, de estas circunstancias, nunca vamos a poder hacerlo. Sí, tan caro en dólares, Jorge, que se refleja caminando por las calles de Buenos Aires llenas de brasileños, ¿no? Para quienes es más barato venir a la Argentina. El sentido común diría eso. Si hoy no podemos competir con Brasil, nunca habremos de poder hacerlo. Bueno, te quería preguntar sobre eso justamente, las debilidades que tiene desde tu punto de vista, ya no solo en el comercio exterior, las debilidades que hoy por hoy tiene este modelo económico argentino.
Bueno, en realidad lo que ha pasado es que de la crisis internacional del 2008, fin de 2008, principios de 2009, se ha salido muy bien en términos de nivel de actividad. El PIB el año pasado puede haber crecido un 8,5% y este año, en 2011, apunta a crecer un 6,5%. O sea, desde el punto de vista del nivel de actividad se ha salido bien de la crisis. Pero en cuanto a la creación de empleo genuino en el sector privado se ha salido muy débil. Hoy tenemos 50.000 puestos de trabajo más que los que teníamos en 2008 en el sector privado formal. O sea, es una cifra muy baja. El empleo ha crecido un 1%, tomando como base el 2008, en 2 años. Y por lo tanto, ahí hay que focalizar el diagnóstico para ver qué es lo que está pasando. La otra pata es la inflación. Hay varios problemas. Uno es que los costos laborales han subido, pero más que los salarios de bolsillo. Ha aumentado la conflictividad, en tu editorial te referías al punto de conflictividad, pero la conflictividad en parte está asociada al tema inflación, evidentemente. Han aumentado la industria del juicio en tema de accidentes del trabajo. Entonces, hay un tema de costos laborales. Yo creo que la economía argentina tiene los costos laborales que tiene que tener. Es decir, es difícil pensar una estrategia diciendo, bueno, vamos a volver a bajar los costos en dólares con una nueva devaluación. Tiene que aceptar estos costos que además implican buen poder adquisitivo, pero mejorar la productividad. Pero mejorar productividad, mejorar la capacidad de acceso al financiamiento de largo plazo. Los países que tienen alto costo salarial tienen en general bajo costo del capital. Tienen facilidad de acceso al financiamiento cuando se deciden inversiones. Argentina es un país que tenía el mismo riesgo país que Brasil en 2007 y hoy tiene un riesgo país del triple de Brasil. Es decir, Argentina necesita hacer muchas cosas en ese flanco, la productividad, el costo del capital, el riesgo país, para poder empalmar, después de la crisis 2008, esta recuperación de la economía, no solo en términos de cuentas nacionales, sino también en términos de creación de empleo genuino. Jorge, gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba el economista Jorge Vasconcelos y todo el análisis de este conflicto entre la Argentina y el Brasil. Una pausa y ya seguimos. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. www.moron.gov.ar, Municipio de Morón. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata. Cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Hora de análisis político. Estamos ahora con el politólogo Gabriel Puricelli. Gabriel, bienvenido a Asteriscos. Bueno, estamos hoy analizando un poco el tema del conflicto entre la Argentina y Brasil. Recién analizábamos la parte económica, pero también hay un cambio cualitativo, tal vez, en cuanto al perfil que tiene Dilma Rousseff en Brasil del que tenía Lula da Silva, ¿no? Bueno, yo por ahí es un poco temprano para ver si hay un cambio de perfil, pero lo que es evidente es que un presidente tan asentado en su cargo,
después de 8 años, como Lula, y una presidenta recién llegada, que está en su primer semestre de gestión, está en un periodo de ajuste, donde juzgar el perfil de Dilma Rousseff yo creo que nos va a llevar algo más de tiempo. Evidentemente esto tiene un impacto después en el tipo de relación que un presidente que está en sus primeros 6 meses tiene con su principal socio comercial, y evidentemente Dilma no llega con el nivel de relaciones interpersonales que ya habían tenido oportunidad de desarrollar la presidenta Cristina Fernández, que está finalizando su mandato, y Lula, que coincidieron prácticamente el último mandato de Lula con el de la presidenta. Y evidentemente frente a un contexto como ese, algunos lobbies locales, sobre todo en el caso de Brasil, que ya conocían bien los modos y las mañas de Lula, están de alguna manera testeando también a la presidenta Dilma Rousseff. Entonces en este contexto es lógico y esperable que un lobby como el de los industriales de San Pablo se pueda expresar de manera más potente frente a una presidenta que está intentando asentar Desde tu punto de vista, Gabriel, este conflicto comercial no superaría la instancia, no pasaría a la instancia política. Da la impresión de que tanto Cristina como Dilma Rousseff van a privilegiar esa relación entre la Argentina y Brasil política de cara al mundo, ¿no? Seguramente sea así, no solo por el tipo de relación política bilateral que existe, sino también por la realidad de que el complejo automotor, no solo las terminales, sino las autopartistas, es una cadena de valor que está ampliamente integrada entre los dos países. Entonces puede haber algún tipo de presión que afecte, hoy está afectando a los automotores, pero en última instancia son las propias automotrices las que no están interesadas en que haya autos parados en la frontera. Entonces yo creo que tanto en el nivel político como en el de los intereses más profundos de los actores económicos que están siendo afectados por esta situación, todo debería ir llevando a una distensión y a una solución sin que la sangre llegue ni remotamente al río. Tal vez desde la Argentina no se visualiza bien lo que significa Brasil y lo que significa Argentina para el resto del mundo. Quedó claro en la gira que hizo Barack Obama por Sudamérica hace un tiempo, también en la perspectiva que tiene Europa. Indudablemente Brasil es un gigante económico, está mencionado como una futura potencia mundial junto a otras economías. A la Argentina le conviene, desde el punto de vista estratégico, ir a la saga, ir acompañando a ese gigante, o tratar de diferenciarse en lo que pueda del Brasil. Yo creo que es la Argentina debe pensar, y en alguna manera creo que falta algún nivel de sofisticación, pero creo que lo está pensando, su política exterior como parte integral del Mercosur, con lo cual el juego de hacer de contrapeso regional del Brasil me parece que es un juego que se jugó mucho en la Argentina, sobre todo durante la etapa de los regímenes militares. A los regímenes militares les encantaba pensar planes de contingencia, definir hipótesis de conflicto, etcétera. Eso con la democracia quedó atrás, y me parece que eso limita el margen de juego que tiene Argentina respecto a diferenciarse de Brasil. Pero no porque no se pueda diferenciar porque Brasil se ha vuelto muy grande, sino porque el interés nacional de la Argentina debe estar crecientemente definido en términos de un interés regional que es el interés del Mercosur. Entonces, a mí me parece que la Argentina no debe verse en una lógica competitiva a escala global con Brasil, aunque por supuesto tiene que reafirmar su interés nacional en la medida que aparezcan diferencias a escala regional. Pero no me parece que la Argentina tenga que volver nunca más a jugar esta idea un poco inocente y poco rendidora del contrapeso regional. El hecho de que el mundo esté observando a Brasil con mayor confianza, aparentemente, incluso a nivel llegada de capitales y demás, ¿está vinculado solamente con el poderío económico de Brasil desde tu punto de vista, o también hay una lectura política de que el perfil político de la dirigencia brasileña es como más confiable para países como Estados Unidos o los europeos que tal vez el perfil político de la Argentina? Yo creo que lo decisivo es el tamaño y la trayectoria. Y Brasil viene en una trayectoria de emergencia de largo plazo.
es un mercado de 200 millones de habitantes, una economía que se aproxima o está ya en el 10º puesto de las economías del mundo. Entonces el tipo de atracción que genera está acorde con ese tamaño y sobre todo con la trayectoria. Porque en el caso de Argentina, que es un país de 40 millones, no es un país pequeño, es un país mediano, también en términos de su desarrollo industrial. Sin embargo, su trayectoria en términos de su inserción internacional es una trayectoria que declinó a partir de la Segunda Guerra Mundial en su importancia global. Entonces yo creo que este es un factor decisivo. Y en lo que hace a la confianza de los capitales, a mí me parece que hay que dejar de hablar de los capitales como si fuera una sola cosa. A mí me parece que hay una actitud cauta de determinados capitales basados en países de economías maduras, pero al mismo tiempo hay una apuesta bastante agresiva de capitales del sur del mundo que empiezan a fluir más consistentemente a la Argentina. Entonces allí donde ciertos capitales de economías maduras son reticentes a invertir en la misma proporción que invierten en otros países de la región, en Argentina, hay capitales del sur del mundo que están teniendo una actitud más audaz, y me refiero concretamente aquí a capitales brasileños en primer lugar, pero en segundo lugar chinos. Gabriel, una pregunta de política doméstica. Bueno, tenemos las elecciones presidenciales en octubre. Todo indica que la oposición está en un proceso de retirada prácticamente de esta elección. Parece que a ningún opositor le interesara ya siquiera o considera que no puede llegar a desbancar al kirchnerismo. Por otra parte, también la presidenta está en una posición cauta, insinúa pero no termina de confirmar su propuesta reelectoral. Todo indica que si Cristina se presenta gana, por lo menos eso sostienen la mayoría de los encuestadores. Desde el punto de vista de los politólogos, ¿qué escenario se abre con una oposición tan débil y un gobierno tan fuerte? A mí me parece que primero a la oposición le está costando desembarazarse de esta idea mediática de la oposición como si no hubiera oposiciones, ¿no? Porque, digamos, el gobierno tiene una colocación tal en el sistema político que tiene contrincantes, tanto a su derecha como a su izquierda. Pero y ya nos estamos yendo. Desde tu punto de vista, Cristina irá por la reelección. Creo que no hay duda que va a ir por la reelección, pero me parece que hay que estar muy atento a lo que pueda pasar con el centroizquierda, que hoy no tiene un candidato, pero va a tener una seguidilla de elecciones locales que pueden llegar a ser muy exitosas y pueden parar un candidato de centroizquierda importante para las elecciones de octubre. Gabriel, gracias. Bueno, ahí estaba Gabriel Puricelli, todo el análisis político internacional y también un salpicado de la política doméstica. Nos vamos, nos reencontramos como siempre en vivo el martes próximo a las 13 aquí en Canal Metro. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página web www.asteriscos.tv. Hasta el martes.